Buenas noches, buenas tardes o buen día, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ya número 5. Ya casi llegamos a la mitad de estas sesiones, de esta preparación para ustedes para el curso propedéutico. Nosotros somos el propedéutico Med Inc. Y hoy tenemos un buen tema, ¿eh? Fíjense que es un tema que a mí me gusta mucho porque ya nos vamos adentrando a los siguientes temas, los temas que tienen que ver con estequiometría, con balanceo de reacciones químicas. Pero antes de eso, tenemos que conocer qué es el mol, qué es la masa molar, masa molecular, el peso molecular y sobre todo el número de Avogadro. Vamos a ver esas distinciones, un poquito de fundamentos históricos. Les digo, a mí me encanta la historia. Trato de compartirles un poquito de antecedentes, de dónde viene todo eso que ahora se nos hace tan fácil y tan sencillo poder verlo en una página de internet. Eso tuvo una explicación porque alguien se hizo una pregunta en ese momento. Y obviamente sistematizó y hizo todo esto más digerible para la gente que en este tiempo o que en ese tiempo también no estaban tan adentrados en muchos temas de química. Así que, bienvenidos y vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, la agenda que tenemos hoy es un tanto eh, llena, por así decirlo, pero voy a tratar, este es el video principal, este es el que tienen que ver para entender muchos conceptos que vamos a estar revisando en las siguientes sesiones. Y aparte voy a hacer un video relacionado más a los últimos temas. Por ejemplo, hoy vemos la definición de mol, de dónde viene también las unidades de masa atómica, es decir, esos numeritos que vemos en la tabla periódica, quién los sacó, cómo los sacó. Vemos un poquito sobre cálculo de masa molar, el número de Avogadro, que también es muy importante. Avogadro hizo un gran papel no solo en esto, sino también en gases. Las conversiones que tenemos de gramos a mol, de mol a gramos o de gramos a átomos y en sus diferentes combinaciones. Como les dije, para un video posterior vamos a analizar un poco el porcentaje en mol, porcentaje en masa y el cálculo de fórmula empírica y fórmula molecular. Esos son los temas del día de hoy. Los primeros 4 los vemos a detalle. Los siguientes 2 los vemos en un video aparte para no hacer tan largo este video. Y como les decía, en este video vamos a ver muchas cosas que se entrelazan con las sesiones que ya tuvimos anteriormente y con los videos que también los pueden encontrar en este canal. Si no están suscritos, suscríbanse, denle a la campanita como ya lo saben, subimos cada semana nuevos videos sobre química, sobre matemáticas, sobre biología y sobre física. Así que entren y podrán conocer un poco más sobre diferentes temas. Así que en esta sesión vamos a ver un poco sobre la masa molecular promedio, el mol, que es el mol, de dónde viene, cómo surge, el número de Avogadro, qué es, para qué nos sirve y cómo se relaciona para estas conversiones que tenemos entre diferentes unidades. Acuérdense, los gramos son unidades de masa. El mol es una unidad, por así decirlo, fundamental de la química para englobar que un mol es ciertos, en este caso, átomos, que ahí se engloba con el número de Avogadro. Pero vamos a verlo paso a paso cada uno de estos puntos. Y sobre todo, composición porcentual, lo vemos en el siguiente video. La primera pregunta que se hacen o que se hicieron era, bueno, si un compuesto ya está formado por dos o más elementos, que por eso vimos nomenclatura, por eso vimos cuántos elementos forman un compuesto, vimos enlace químico, en el video anterior pueden buscarlo, enlace químico, pero bueno, si están siempre estos elementos, entonces, ¿por qué tenemos elementos o compuestos con los mismos elementos pero que son diferentes o se comportan de forma diferente? Es decir, ¿por qué ¿qué pasa? ¿O por qué están en diferentes proporciones? ¿O están en las mismas? ¿Qué es lo que cambia? Esta pregunta se la hizo ya hace varios siglos un conde, el conde Berthollet, que es Claude Louis Berthollet, donde se empezaba a preguntar sobre cuántos compuestos entonces había de dos elementos. O sea, vimos que en nomenclatura binaria obviamente podía haber compuestos, pero ¿por qué o de dónde venía todo esto, no?
esta fue una de las preguntas que les digo. Hacernos preguntas nos lleva a respuestas que a veces no podemos contestar, pero eso es lo bonito de la ciencia, que mediante el método científico podemos llegar a acuerdos e incluso a postular leyes que puedan ser verdaderas para diferentes circunstancias. Y bueno, ¿de dónde viene la masa atómica? ¿Por qué es la masa atómica? ¿Qué fue lo que nos hizo pensar que podíamos pesar los átomos, no? Porque no había una forma en ese tiempo, o sea, teórica sí, pero una forma práctica, una forma donde hubiera una tecnología que nos dijera cuánto pesaba cada átomo, no había. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que sacar relaciones. Acuérdense, en el mundo como tal, los sistemas se tienen que basar en algo, en algún punto de partida. Por ejemplo, la densidad la tenemos con respecto al agua, por eso tenemos densidades de otros elementos. Para la conductividad tenemos un elemento específico en donde los demás se saca su conductividad, creo que también es el agua. Para la masa atómica, lo que hicimos, que también es llamado peso atómico, era las unidades, vaya, de masa atómica, una UMA, unidad de masa atómica, ¿a qué era igual? Era igual al cálculo teórico que tenían de un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Les digo esto carbono 12, ¿por qué? Porque tenemos diferentes carbonos, carbono 12, 13 y 14. Si vieron el tema de isótopos, recordarán que los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente número de partículas subatómicas de los neutrones. Entonces, el carbono 13 tiene un neutrón más que el carbono 12 y el carbono 14 dos electrones más que el carbono 12. En este caso, el carbono 12 es el más estable, es decir, que su forma en la naturaleza es la que más se presenta en todos los compuestos hechos de carbono. Y bueno, una UMA, un doceavo de la masa de carbono. Vamos a ver también qué más era una UMA. Como les dije, se fijó la masa del carbono 12 y se dijo que eran 12 UMA. Por eso les dije, una UMA era un doceavo del carbono, entonces 12 UMAs era la masa total del carbono. Y este fue el que se tomó como referencia. En el caso del carbono, obviamente cuando ustedes ven el elemento carbono, en la tabla periódica tiene no un número entero la masa atómica o el número de masa. En este caso les pongo un ejemplo donde dice, algunos experimentos demuestran que, en promedio, en un átomo de hidrógeno tiene solo el 8.4% de masa del átomo de carbono. Acuérdense, todo esto era teórico. Entonces ellos decían, bueno, el peso de las 12 UMAs no es el mismo peso que si tengo hidrógeno, es solamente el 8.4% de las sumas de carbono. Entonces aquí lo que hacían solamente, sabiendo que el carbono tenía 12 UMAs y que el 8.4% era el peso del átomo de hidrógeno, pues solamente sacaban la relación, ¿no? El 8.4% dividiéndolo entre 100 para quitar porcentajes, era 0.084 y este se multiplicaba, pues, ¿por qué? Por la masa que teníamos teórica del carbono, que eran 12, y de esta forma se obtenía el peso en UMAS del hidrógeno, que aproximadamente es 1.008. Y ahorita se estarán preguntando, oye, pero ¿por qué estas, por ejemplo, milésimas? ¿A qué se corresponden estas? Vamos a verlo con el ejemplo de el carbono y sus isótopos. En este caso, si vamos directo a la tabla periódica, vemos que el carbono tiene una masa atómica de 12.01 y un número atómico de 6. Acuérdense, el número atómico siempre es igual al número de protones. Y en este caso, la razón de, de la diferencia o que tuviera nada más 12.01, es decir, una décima, es lo que tiene que ver con el isótopo. Que les digo, acuérdense, un isótopo es un átomo que es del mismo elemento, pero que tiene diferente número de neutrones. Les digo, en el carbono está el carbono 12, el 13 y el 14. Y en este caso la única diferencia era la diferencia o el mayor número de neutrones. En este ejemplo que checamos rapidísimamente es que
el carbono, por ejemplo, aquí vemos los de mayor abundancia, que es el carbono 12 y el carbono 13 en el mundo. Uno tiene aproximadamente 98.9 de abundancia, es decir, es más abundante, se encuentra más en la Tierra, pero también existe en menor proporción y en menor abundancia el carbono 13, que es menos estable, que a veces puede perder uno de sus neutrones y pues se convierte en carbono 12. Y se determina que la masa del carbono 13 es de 13.00335 UMA. Si se fijan, la del carbono 12 es 12.00 y algo, pero aquí, como tiene un neutrón de más, por eso suma 1 la UMA. ¿Cuál es el cálculo de la masa molecular promedio? Sería obteniendo el porcentaje, vaya, el valor de porcentaje de la abundancia del carbono 12, multiplicando por su peso, que en este caso el peso es 12, y sumando que el otro porcentaje, es decir, 0.01 o 0.0110 multiplicado por el peso que hay de esa abundancia de carbono 13. Esta suma nos daría la suma que vemos en la tabla periódica. Entonces, cuando ustedes vean nuevamente una tabla periódica y vean ese número que no es entero, ya sabrán por qué no lo es. Y ahora regresamos a las unidades de química. Pues en esta parte, las unidades de masa atómica son importantes porque debemos de darnos cuenta que todo lo que existe, todo lo material tiene cierta masa. Entonces, cuando hablamos de unidades muy pequeñísimas, esta masa tiene que ser entendible, vaya, que sea digerible para los científicos, ¿no? O sea, es algo teórico, pero que la teoría al final también nos va a ayudar a entender cómo funcionan todas las cosas o todos los elementos. Entonces, pues como no tenemos esa balanza para pesarlos, teníamos que tener vaya, una relación que fuera igual con todos, que a esa relación que obtuvieron los químicos de hace algunos siglos le llamaron moles. Y ahora sí, podemos entrar directamente a este tema. En cualquier libro de química van a poder ver que los moles son una cantidad de algo, de una sustancia. ¿De qué? Es decir, un mol pueden ser o átomos, o moléculas, o otras partículas. Pero el mol va a ser un número específico de esos átomos, o de esas moléculas, o de esas partículas, o de esos compuestos. Es decir, que el mol va a haber tantas partículas como átomos. Como les dije, se tomó como referencia el carbono 12, como átomos se encontraron en este caso en el carbono 12, que era la unidad que tomamos como referencia. Avogadro fue un científico muy reconocido en su tiempo, creo que infravalorado en su tiempo, y después se dieron cuenta de todo lo que había aportado a la química. Él calculó este número, fíjense, este número de átomos, moléculas a partículas, y él dijo, un mol de cualquier cosa, de cualquier compuesto, de cualquier, vaya, elemento, va a contener ¿cuánto? 6.0221413 por 10 a la 23 átomos, si se refiere a un elemento, moléculas, si se refiere a una combinación de diferentes elementos, a un compuesto, u otras partículas, ¿no? Que también estuvieran compuestas por elementos químicos. De esta forma, por ejemplo, así como decimos que una docena de naranjas tiene 12 naranjas, podemos decir que en este caso, ese es grafito, que un mol de grafito tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos, en este caso de carbono, en forma grafito, o que en este caso los clavos hechos de hierro tienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, o que un mol de cobre también va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, o en este caso, que creo que esta es una sal, va a tener también un mol,
no estamos hablando de unidades de masa, estamos hablando de unidades de medidas químicas. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Independientemente del peso, puede ser que una molécula de cobre sea más pesada que la de hierro, que la de carbón. Independientemente de eso, un mol siempre va a ser esas moléculas. Tiene que quedar muy claro esto, chicos, para que podamos hacer cálculos y podamos hacer ejercicios. Y bueno, una vez que tenemos la masa molar, el número de Avogadro, pregunto, ¿es posible ya calcular masa en gramos de un solo átomo o de carbono? La respuesta es sí, si lo queremos hacer, no hay ningún problema. Calcular, por ejemplo, la masa, en este caso, o el número de gramos, cuántos gramos pesa cada átomo de carbono. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Tenemos que 12 gramos, acuérdense, 12 gramos es el peso, las sumas, que le llamamos ahora también ya el peso molar o masa molar, en un mol. Es decir, siempre 12 gramos de carbono forman un mol de carbono. Y nosotros sabemos que un mol de cualquier cosa tiene 6.022 a la 23, por 10 a la 23 moléculas. Es decir, muchísimas. Lo que pasa aquí es que nosotros tenemos 12 gramos de carbono 12 y esto es gramos sobre mol, le llamamos. Es decir, que en 12 gramos hay un mol. Me gusta a mí utilizar en paréntesis. ¿Para qué? Para poner en, en manifiesto cuánto vale. Por ejemplo, un mol de carbono, para que los moles de carbono se puedan eliminar, yo pongo el otro mol de carbono arriba. De forma que, ¿qué? Que yo puedo decir que ese mol de carbono, un mol, acuérdense, cualquier cosa que contiene, 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, si todos los átomos de carbono, en este caso, me dan 12 gramos, un átomo de carbono, ¿cómo lo calculo? Pues divido el total de gramos que tengo en 6.022 por 10 a la 23, pues entre ese número, ¿no? Para que me dé el valor de gramos de un solo átomo de carbono. Y ese valor es paupérrimo, es muy pequeño, donde nos da 1.993 por 10 a la menos 23. Es decir, que ese puntito lo ponen a la izquierda y van agregando ceros 23 veces. Punto cero 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 cero, no sé si me faltó alguno, 1993 gramos por cada átomo de carbono. Es poquísimo. Entonces, todas estas cosas, un químico o un estudiante que va para alguna ciencia natural y exacta, debería de entender estos conceptos. Y como les digo, estos conceptos de Avogadro, masa molar, pues nos ayudan a hacer conversiones entre masa, moles, número o átomos de cierta molécula o cierto elemento. Y estos cálculos, pues vamos a hacer diferentes factores de conversión. Vamos a verlos más a detalle en nuestra clase privada. Aquí solamente les doy un adelanto. Por ejemplo, ¿cuántos moles de magnesio hay en 87.3 gramos de magnesio? Y en esos mismos gramos de magnesio, ¿cuántas moléculas hay? Es decir, lo que tenemos que hacer aquí es saber lo que nos da ya el ejemplo. El ejemplo que nos da, que tenemos 87.3 gramos de magnesio. Aquí, ¿por qué nos ayuda la tabla periódica? Nos ayuda porque nosotros tenemos ya la masa molar en este caso, es decir, que ciertos gramos van a ser siempre un mol de magnesio. Eso lo tenemos en la tabla periódica. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la masa que nos da la tabla periódica, eso es el equivalente a un mol de ese elemento. En este caso nosotros tenemos 87.3 gramos de magnesio, no tenemos 24.305, que ese es exactamente un mol de magnesio. Por eso lo que hacemos, les digo, a mí me gusta usar mucho los paréntesis. La parte en arriba dejamos pues los gramos que tenemos, los que conocemos. En la parte de abajo ponemos los gramos que nos da la tabla periódica. ¿Y por qué los pongo abajo? Porque al final, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Moles de magnesio.
Entonces, si yo pongo gramos arriba y gramos abajo, acuérdense que las unidades también se eliminan y en este caso los gramos y los gramos se nos eliminarían. ¿Para qué? Para solamente dejarnos el resultado en mol de magnesio. Y hacemos la multiplicación, 87.3 por 1 entre 24.305. Esto pues nos da el resultado en moles, que al final son 3.58 moles. Ya tenemos los moles de magnesio. Pero ahora nos pide las moléculas, es decir, tenemos ya los moles. Acuérdense, sabemos que un mol siempre eran ¿cuántas moléculas? Número de Avogadro. Entonces sabemos nosotros que un mol de magnesio, vuelvo a poner el mol abajo en el paréntesis, ¿por qué? Porque arriba tenía moles de magnesio. De esta forma se me van a eliminar. ¿Y qué va a pasar? Pues sabemos que este mol de magnesio va a tener las 6.022 por 10 a la 23 átomos de magnesio, que haciendo las multiplicaciones 3.58 por 6.022 por 10 a la 23 entre 1, nos va a dar ¿qué? Nos va a dar el resultado, en este caso, de los átomos en total que hay de magnesio. Y pues bueno, solamente déjenme que aparezca el resultado en este caso de 2.15 por 10 a la 24 átomos de magnesio. Tendríamos en 87.3 gramos de magnesio. Ok, chicos, pues con esto ya podemos calcular la masa, los moles y los átomos. ¿Cómo? Si conocemos las masas atómicas. ¿Y las masas atómicas cómo las conocemos? A través de la tabla periódica. Ahora vamos a sacar la masa molecular. La masa molar o peso molar es el peso específico de cada elemento. Ya cuando llamamos peso molecular o masa molecular, ya hablamos de una molécula, ya hablamos de un conjunto de elementos que se entrelazan y que forman un compuesto. Ahora lo que vamos a hacer aquí simplemente, ¿qué es sumar las masas molares o las masas atómicas que tenemos en la tabla periódica para cada uno de los elementos. En este caso, uy, ya les di el resultado aquí abajo, pero tenemos al agua. En este caso el agua, ¿qué tenemos? Tenemos que tenemos dos hidrógenos, repetí 3 veces tenemos. Obtenemos dos hidrógenos de la fórmula y nosotros si nos vamos a la tabla periódica vamos a tener una masa atómica específica del hidrógeno, que en este caso ya lo habíamos calculado antes, 1.008. Y del oxígeno, pues tenemos una masa aproximadamente de 16. Esto nos da un total de 18.02 UMA, que generalmente la suma, como les digo, lo podemos ver de forma química como 18.02 gramos sobre mol. Es decir, que nosotros en 18.02 gramos van a formar un mol. ¿De qué? Pues del elemento agua. En este caso, les dejo un pequeño ejercicio, vamos a resolver algunos en la clase, en donde nos pide calcular las masas moleculares, es decir, la suma de pesos atómicos de cada elemento. En este caso, el dióxido de azufre, pues es un gas que es responsable de lluvia ácida. Vamos a ver un poquito sobre este tema también en el futuro. Y el dióxido de azufre, en este caso, está compuesto por azufre y oxígeno, nomenclatura química, acuérdense, el dióxido de azufre o óxido de azufre con 4, es decir, el azufre está trabajando con número de oxidación 4 más. Aquí hacemos una tablita, a mí me gusta hacer tablitas para tener una organización. Número de átomos del azufre tenemos 1. Su masa atómica que se obtiene de la tabla periódica es 32. Yo aquí los pongo en números enteros para facilitar ahorita el ejercicio. Pueden usar también los números decimales si así lo deciden o si así se los pide algún ejercicio. Y en este caso el oxígeno tenemos 2 átomos de oxígeno y la masa atómica es de 16. Lo único que tenemos que hacer primeramente es, pues los átomos que tenemos, multiplicarlos por la masa que hay de esos átomos, ¿no? En este caso solo tenemos un átomo de azufre, pues vamos a tener solamente 32 gramos de azufre. Y del oxígeno como tal, vamos a tener 2 oxígenos, entonces
pues se va a duplicar la masa porque tenemos dos átomos de ese elemento, que al final nos da igual 32 y 32. Hacemos la suma de esta masa y la masa molecular, es decir, la masa total del dióxido de azufre es 64. Como estos ejercicios, veremos más en nuestra sesión en vivo y a todo color. Con esto, chicos, damos por terminada nuestra sesión número 5. Les digo, va a haber una sesión extra, la 5.1. Espero que la puedan ver. Les va a ayudar mucho a entender porcentajes en mol, porcentajes en masa. Vamos a ver un poco sobre fórmula empírica, fórmula molecular. Y por lo pronto este es el video que van a tener para analizar y para vernos a resolver ejercicios tipo examen el día de nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, ya lo saben. Un gustazo y hasta pronto.